Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Hace días estábamos por tener aquí a don Tito Olivo y a José Ismael Román para pasar revista al tema de política internacional, porque en el continente hay una nueva ola, hay una nueva situación, ha habido procesos electorales en Chile, Honduras, hay un cambio en la geopolítica, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Y hay temas pendientes como el proceso electoral de Colombia el próximo año. Hay una situación también en Uruguay, aunque ahí es un poco más retrasado el proceso electoral, pero hay un escenario diferente. Ahí está don Jacinto Sención, que nos había pedido hace rato tener por acá a alguien que nos ayude a entender lo que está pasando en América Latina. Vimos también el proceso electoral de Venezuela, que tiene su particularidad, de verdad, y tiene su cuestionamiento, pero también tiene sus virtudes. Con todo lo que se diga, Venezuela es una sociedad democrática. Chávez se sometió a 12 procesos y consultas electorales y ganaba como quiera, y vengan los observadores, en fin. Adelante, don Jacinto Sención. Ya ahí tenemos en la mesa a don Tito Olivo. Saludos. Saludos. Qué gusto hacer espacio con el amigo Tito Olivo. Sí, yo hacía una reclamación y más con todo lo que está pasando en América Latina y el Caribe, Centroamérica. Y la última vez creo que escuché a Tito Olivo, estaba participando de unas elecciones que estaba ocurriendo en México. Pero después de eso, Tito, don Alfonso, mirando lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado con Xiomara Castro en Honduras, lo mismo, como usted hablaba, lo que ha pasado en Venezuela, que han tenido que reconocer las elecciones, los organismos internacionales que estaban presentes. Y ahora recientemente, bueno, lo que pasó en Bolivia, todo lo que pasó con Evo, lo que pasó luego que sacaron a Evo y nuevamente el país le dio a ese partido el triunfo, y lo que ha pasado recientemente en Chile. Por eso una persona como Tito Olivo tiene la autorización para poder ponernos al tanto a nosotros, los amigos televidentes de este espacio, de qué es lo que está pasando en América Latina con estos nuevos gobiernos, cuál es la mirada, qué es lo que está pasando y qué podemos esperar más adelante, don Tito Olivo. Buenos días a ustedes y buenos días a los amigos que a esta hora están en línea con nosotros. Para mirar lo que está pasando hoy en América Latina, hay que ver lo que pasó ayer y antes de ayer, porque si no, no vamos a entender. A finales de los 80, principios de los 90, comenzó a instaurarse un modelo que ya había entrado al continente americano por un golpe de Estado precisamente en Chile, donde generales rastreros y asesinos dieron un zarpazo mortal a esa democracia chilena e instalaron un gobierno neoliberal. Los norteamericanos buscaban la forma de cómo cambiar el modelo en Chile y después de cómo cambiar el modelo de la demanda inducida de Keynes, que planteaba la participación del Estado en la economía. Ellos inicialmente comienzan con el Plan Cóndor en todo el Cono Sur, pero profundizan más ya a partir de los 80 con lo que se va a conocer como el Consenso de Washington, y donde la República Dominicana en el año 1984 fue un laboratorio para eso. Eso generó la Poblada de Abril de 1984 y a partir de ahí comenzaron medidas de profundización con todos los gobiernos que hemos tenido en el campo del neoliberalismo.
Esto no fue producto solamente de República Dominicana, sino que fue producto de todos los gobiernos de América Latina y mucho más allá, porque se planteó este modelo para aplicarse en América, pero fue impulsado en Asia, fue impulsado en otras naciones. Esto trajo aparejado la caída del muro de Berlín, también con la caída del bloque socialista, y se planteaba ya el fin de la historia y la profundización del neoliberalismo, planteando la teoría del derrame económico. Ahí, ante esa situación de profundización del neoliberalismo en Perú con el chino, la profundización en Bolivia del modelo neoliberal, o sea, en toda América Latina. Inclusive aquí se calca carbón el modelo chileno para la ley 8701 y el modelo de privatización energética que se lleva a cabo en el año 1999 de Bolivia. Entonces, vamos dando pasos hacia eso. Pero en el año 1988, en diciembre de 1988, gana un ex coronel, que es el comandante Hugo Chávez, en Venezuela. Llega a Venezuela por unas elecciones y gana ampliamente. A ese cuestionamiento de modelo que había creado el Caracas en Venezuela. Y llega Chávez, y después de Chávez viene Lula, viene el Frente Amplio de Uruguay, viene Lugo en Perú, en Paraguay, y vienen triunfos diferenciados en América Latina, el Frente Sandinista, el Frente Farabundo Martí, Zelaya en Honduras, y hay un resurgir, se cambia la imagen de ese fin de la historia por la construcción de un nuevo relato, de una nueva historia. Para frenar eso, se llevaron golpes de Estado. Y se llevó el primer golpe de Estado contra Chávez en Venezuela en abril del 2002. Y después se le da un golpe de Estado militar a Zelaya en Honduras. Y a Lugo un golpe de Estado congresional. Y hay un freno, también se da un golpe de Estado congresional en Brasil, y hay un freno hasta el 2018, donde vuelve un nuevo resurgir, donde llega AMLO al poder a través de Morena, después de dos fraudes anteriores que le habían hecho, llega y se instaura y comienza una nueva primavera en América Latina. Esta nueva primavera trata de ser enfrentada y se le da un golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. Pero este año, en el 2021, el partido de Evo, el MAX, gana ampliamente las elecciones y desmonta esa posición de que Evo había ganado con fraude. Aquí se demuestra que lo que hubo fue una intervención de parte de Estados Unidos, la OEA y organismos que tienen que ver con la reestructuración económica y los grupos de poderes económicos. Inclusive Eddie Moore puso un tuit que ellos daban golpe de Estado donde entendían que debía darse. No recuerdo la palabra así exactamente como fueron. Esto implica que hay un renacer en América. Pero hay un renacer, ¿por qué? Porque somos de izquierda, porque no. Hay un renacer y una profundización de la lucha y buscando dentro del esquema democrático parte del poder comienza a ganar la izquierda
planteando nuevas transformaciones. Esto nos plantea que debemos construir propuestas a la solución de las crisis y de la sobreacumulación que genera este modelo de explotación llamado modelo neoliberal. Y digo que de sobreacumulación, ahí está el tema de las pensiones. Tengo un amigo que fue pensionado recientemente, ganaba 100,000 pesos y su pensión es de 10,000 pesos. Pero cuando usted analiza el tema de la seguridad social ampliamente, no solamente con las pensiones, sino también con las prestadoras de servicios de salud, usted se da cuenta que esto es una estafa que va en perjuicio de las grandes mayorías y beneficio del gran capital financiero. Entonces, esto nos plantea a nosotros tener no solamente que decir que la seguridad social no sirve, sino plantear soluciones y propuestas para superar esa situación. Si no lo hacemos, no vamos a avanzar. Entonces debemos discutir, debemos generar esa propuesta. Y te digo que el sistema de prestación de servicios de salud es una estafa, porque tú pagas un servicio de salud, un seguro de salud, y cuando tú tienes que ir al médico, el médico te cobra por darte ese servicio. Te dice, bueno, tienes que pagar 1,000 o 2,000 pesos. Pero yo que conozco al dedillo lo que es eso, porque lo sufrí en carne propia, con un hijo que se me enfermó de cáncer y que después murió, mi hijo José Joaquín. Nosotros tuvimos que ir a la emergencia de CELIMAC en la Plaza de la Salud, que fue construida con fondos del Estado Dominicano en terreno del Estado, que era del hipódromo Perla Antillana, y que se le entregó a una fundación religiosa dirigida por el cardenal López Rodríguez. Fuimos con él el 1 de enero del 20, porque él se nos enfermó el 24 de diciembre del 19, pero ese a la 1 de la mañana del 1 de enero del 2020, nosotros salimos a emergencia. Cuando llegamos, que presentamos su seguro, un seguro de uno de los principales bancos de aquí, porque él era su gerente de redes de esa institución, nos dicen que debemos depositar 20,000 pesos para poderlo atender. Si no hubiésemos tenido o él no hubiese tenido fondo en su tarjeta, nosotros con el dolor que da el cáncer, teníamos que salir a buscar 20,000 pesos para llevarlo ahí, para que lo pudieran atender. Entonces, vemos el caso que pasó con Claudio Camaño. Claudio Camaño tuvo un accidente y cuando fueron a varias emergencias, entiendo que hasta de la Plaza de la Salud, no lo atendían porque no llevaban los fondos suficientes, teniendo seguro de salud, para poderlo atender. Pero si tú tienes la edad de nosotros, 50, 60, 70 años, que es el promedio donde nos movemos, y tú no tienes seguro, es difícil que una prestadora de seguro te vaya a dar un seguro de salud. No te aceptan y están buscando por cualquier medio para quitarte ese servicio de salud. Y ese es en el área de salud. Cuando hablamos en el área de la economía, o sea, el área económica, ¿cuál fue el modelo que nosotros sustituimos? El agroindustrial o ese modelo que se conoce como el modelo de o sea, el modelo que tiene que ver con los bienes que tú vas a comer después
después que come, que son los azúcares, el tabaco, el alcohol. O sea, ese modelo es sustituido por el plan Reagan, de la iniciativa Reagan de la Cuenca del Caribe, donde se comienzan a desarrollar la zona franca. ¿Y qué plantean? Salario mínimo para los trabajadores, poner el impuesto para que el Estado pueda recibirlo al consumo, ya sea por el selectivo al consumo, a los combustibles o a las bebidas, o ya sea el ITEVI que grava el consumo. Keynes, sin yo ser keynesiano, planteaba que el impuesto más asesino que hay es el impuesto al consumo, porque penaliza al que menos tiene. Y cuando él hacía ese análisis, decía que una persona de escasos ingresos o con ingresos mínimos tiene que consumir todo lo que gana, más tiene que endeudarse para seguir consumiendo. Y cuando tú le pones el impuesto al consumo, el 100% de los ingresos de esa persona queda grabado, más lo que coge prestado para seguir consumiendo. Ahora, si tú tienes una persona que tiene altos niveles de ingreso, quizá va a consumir el 1% de lo que él gana y el 99% va a quedar libre de penalización. Entonces, ante esa situación, vemos que las zonas francas que se instalan vienen sin pago de impuestos sobre la renta, con la eliminación de todas las exenciones, inclusive hasta de los combustibles que le llega, y, y sin impuestos, mientras paga salario mínimo. Ellos te dicen, bueno, nosotros le damos la comida, le damos... Entonces, esto se hace para que el gran capital pueda tener mayores niveles de acumulación. Y esto plantea que ese gran capital, ese 1% que controla el gran capital global, ha podido sobreacumular. Pero eso ha traído... Tito, montado en ese discurso de análisis económico, y ahí la teoría keynesiana tiene razón. Aquí pagamos todo lo mismo por consumir X producto. En el caso de Chile, un joven electo. En el caso de Honduras, ya una señora que debe estar en 60 años, ¿verdad? Xiomara. Ahí hay no una disparidad, una diferencia. Van a tener que enfrentarse con esta realidad, porque este modelo no solo está en República Dominicana, ese modelo está en toda América Latina. Venezuela no ha podido romper con ese modelo. Ha estado subsidiando hasta donde le ha sido posible. Naturalmente, sin el bloqueo de Estados Unidos, si pudiera hacer su vida económica normal, pudiera seguir subsidiando, pero en el cuadro que tiene es difícil. ¿Qué podrá pasar en ese marco con este joven en Chile, Gabriel Boric, y qué podrá pasar en Honduras con Xiomara Zelaya, Xiomara Castro de Zelaya? ¿Qué podrá pasar? Porque tienen esa realidad nuestra. Y la economía no se resuelve con una varita mágica. Hay problemas estructurales y entonces la suerte puede que quede echada, porque la política no es solo el discurso teórico, sino la política tiene una base económica. La economía domina la política. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las expectativas? Mira, o las posibilidades, porque las expectativas son buenas. Las posibilidades. Tú has hablado algo que es la disparidad de edades, y es verdad. Pero hay un discurso en común. Tanto el discurso de Boric, de Gabriel Boric, para enfrentar a la ultraderecha en Chile, como el discurso de Xiomara Castro, fue el cambio de modelo. Claro, ese cambio de modelo, como tú lo has dicho, no podrá hacerse de la noche a la mañana. No se llega con un ejército rebelde
vestido de verde olivo, que baja con el fusil redentor, como muchos decían, a hacer esas transformaciones. Se va haciendo gradualmente y se han venido operando en México, en Venezuela y en otras naciones, transformaciones que se van haciendo gradual en el campo de la salud, en el campo de la educación. Recuérdate que este modelo lo primero que hizo fue privatizar todo. Por ejemplo, en el área energética, nosotros teníamos un subsidio en el año 1999 al sector eléctrico de 200, 300 millones de pesos dominicanos. Se dijo en su momento que no, que eso se iba a capitalizar, que fue un eufemismo bien utilizado para ir hacia la privatización, donde se le iba a entregar a los generadores la parte de generación que tenía el Estado y que ellos iban a hacer las inversiones necesarias para producir energía y que los apagones se iban a acabar, se iba a acabar con ese subsidio y que el Estado iba a utilizar esos fondos para invertirlo en educación y en salud, cosa que no sucedió. Ahora, ¿qué pasó? Ese subsidio de 200, 300, quizás 400 millones, no recuerdo, se han convertido en subsidio al capital en miles de millones de dólares que se le dio y que el Estado, esa ganancia que ha tenido en el sector eléctrico. Cuando tú analizas cuánto se le da a la Coyentri mensualmente por tenerla pagada, tú dices, hicimos un mal negocio. A la Coyentri se le da 4.900.000 dólares todos los meses para mantener a la Coyentri apagada. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con la ley de energía. La ley de energía decía que los apagones lo iban a pagar. Eso no se paga. Ninguna de las empresas paga. La ley lo dice tácitamente. Pero la ley de energía decía que los precios en la economía se iban a fijar a partir de las empresas más eficientes. ¿Qué sucede? Que si tú tienes una empresa que sus costes energéticos son de 6 centavos, esa es la que va a fijar los costes y no la de 20 centavos o la de 18 centavos. Pero cuando se dieron cuenta que no podían, firmaron un acuerdo para tumbar una ley que se llama Acuerdo de Madrid y decidieron fijar los precios de las empresas a partir de las generadoras de peores costes. Y por eso tiene el Estado entonces que subsidiar a la Coyentri para mantenerla pagada, porque si la Coyentri prende, entonces los costes de todos los otros generadores se va a fijar a partir del coste de la Coyentri. Pero no solamente eso, sino que no invirtieron nada. Ellos comenzaron a desguazar empresas, como hicieron con los ingenios azucareros, generadoras, para resolver el problema de otra generadora. Entonces, el Estado le entregó ese dinero, esas empresas, y ellos han tenido un botín de guerra ahí que se han repartido. Pero no solamente se da eso, ahí está el acuerdo de la autovía del Este. Ahí, eso fue una estafa al pueblo dominicano, pero cuando tú ves y analizas las APP es un robo que se da y que funciona así en cualquier parte del mundo. Primero, es una forma de endeudamiento del Estado que no aparece en los libros del Estado. Porque en esas asociación público-privada, el Estado aparece como socio y esas empresas privadas que vienen a asociarse al Estado, lo que hace es que cogen con garantía soberana del Estado préstamos. Pero los libros donde se registran los saldos de ingresos y egresos, ese diario, esos diarios y esos libros y esos estados financieros no son presentados al Estado.
sino que lo maneja. Ve a ver si tú sabes cuáles fueron los ingresos que tuvo la Autovía del Este por la venta de, o sea, pasar cuando tú pagas el peaje, cuánto le ingresaron. Tú no sabes. Lo que sí tú sabes, tengo que darle al Estado porque ellos necesitaban pagar una. Listo, tenemos que dar una pausa. Además, te está frizando ya. Tenemos que ir a una pausa, pero aquí no hay consecuencia para nada. Lo de la autovía hacia Samaná es claro que fue una estafa y sin embargo, el presidente de la República, que es partidario de la APP, de la Alianza Público-Privada, entregar todo del Estado a empresarios, en Dajabón dirían HP, por aquí yo no lo puedo decir. Señor director, vamos a la pausa. Retornamos en breve con Tito Olivo y Jacinto Ascensión. Adelante, señor director.